Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestro webinar de Honeywell Scanner. Como les decía al inicio, mi nombre es Flor María Olaya, llevo para IZC 12 años en esta compañía y 3 años desarrollando como gerente de marca en la marca Honeywell aquí. Entonces, hoy vamos a dividir lo que es todo el webinar en una agenda que he determinado para que tengamos en cuenta las preguntas al final y iniciamos a la parte de lo que es ya escáner con Honeywell. Honeywell lleva 60 años en el mercado, desarrollando 3 líneas muy importantes para nosotros. En nuestra compañía IZC Mayorista manejamos 3 líneas de esto, porque pues, realmente Honeywell es muy grande, pero de nuestra compañía IZC somos líderes en el mercado en 3 categorías. Escáner, impresoras de etiqueta, computadores móviles. Entonces, el webinar del día de hoy va a ser solamente en escáner. En escáner vamos a manejar una agenda que yo creo que es lo que ustedes necesitan para poder vender un escáner. Mercados en Colombia en escáner, cómo elegir un escáner para cada tipo de mercado, en retail, Oreca, seguridad y sector salud. Aquí en esta parte quiero hacer mucha énfasis a los desarrolladores de software, los productos que tiene la marca Honeywell en escáner para cada tipo de software que vamos a determinar ahorita. La tecnología en el mercado en Colombia de escáner, también la vamos a analizar un poco, la diferenciación de tipos de escáner más vendidos en Colombia y el por qué. Esa es la agenda que vamos a manejar en el día de hoy. Eh, Como en esta parte, yo creo que lo más importante de nuestra marca Honeywell en escáner es cómo elegir un escáner. Si yo elijo un escáner perfectamente, nuestro usuario se va a sentir que nuestra marca va a ser la pionera, como siempre lo ha sido en el mercado. Entonces, la consideración en los escáneres. Nosotros en toda la gama de escáner que en Honeywell podemos tener más o menos un promedio de 1.200 productos solamente en escáner. Entonces yo en la charla del día de hoy les voy a determinar cuáles productos nosotros somos, como les decía al principio, cuáles son los más vendidos y cuáles son los que el mercado colombiano necesita más. En el momento de que nosotros como IZC mayorista no los tengamos en lista, nosotros estamos abiertos a cualquier cotización a la necesidad de ustedes. Pero sí hoy les quiero resaltar cuáles son las consideraciones de los escáneres. Entonces nosotros en toda la gama de escáner tenemos láser 1D, densidad por distancia, superficie de lectura, linear imager 1D, interfaces de conexión, robustez y hermetidad, imager área 2D, factor de forma y batería. Cuando hablo del tema de batería, ahí me inclino mucho a los escáneres inalámbricos. Las tecnologías de los escáneres. La metodología de captura. Nosotros tenemos que tener claro la diferenciación de lo que es una tecnología en los escáneres. Ahí nos acoge a 3 tipos de metodología de captura. Como vemos en la presentación, tenemos la metodología láser, tenemos la imager lineal y tenemos la imager de área 2D. En la tecnología láser, como nosotros vemos acá en nuestra presentación, tenemos que nos identifica una excelente velocidad de lectura. Lee todos los códigos lineales 1D. En la imager lineal, nosotros tenemos el tema de lectura, pero ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos que todos nuestros códigos lineales permiten una lectura de códigos digitales. Posee las piezas mecánicas móviles y códigos dañados. Entonces, de la primera que es láser a la imager, empezamos a cambiar todo lo que decimos, lo que es la metodología de captura. Y la imager de área 2D, la captura de este lector, lee los códigos dañados, soporta combinaciones de colores. Entonces, en estas 3 tecnologías de escáner, yo quiero dar unos ejemplos prácticos al mercado
¿Qué escáner se usa y por qué se debe usar este escáner? Aquí nos acoge que la parte de la tecnología nos hace ir a las referencias que nosotros vendemos acá en Colombia o las que más determinamos. Tenemos también la parte de la tecnología de escáneres de simbología. Cuando nosotros hablamos de las tecnologías de escáneres de simbología, hablamos de la lectura 1D, todo lo que sea lectura 1D, todo lo que sea lectura 2D y lectura de código 2D matricial. Entonces, quiero hacer énfasis en estas terminologías porque para nosotros a veces no es muy fácil decir que tenemos que es un escáner 1D, que es un escáner 2D, que es un escáner 2D matricial. Los escáneres más vendidos acá en Colombia tenemos como escáner 1D y escáner 2D. Entonces, antes de llegar a la gama de cada escáner, yo quiero dar como unos tips para elegir cuándo se debe vender un escáner 1D, cuándo se debe vender un escáner 2D. Entonces, cuando nosotros hablamos de un escáner 2D, nos muestra aquí unos códigos o una simbología que todo esto ustedes lo van a encontrar en una ficha técnica. Yo no me quiero ir tanto a la parte técnica ni a leerles una ficha técnica a ustedes en este webinar, sino como dejarles unos tips. ¿Qué le debo yo decir o qué le debo de preguntar yo a mi usuario o a la necesidad de mi cliente? Cuando yo encuentro este tipo de tecnologías o simbología que nosotros le llamamos, ¿cómo identifico yo que mi cliente necesita un escáner 1D o 2D? Cuando un escáner es 1D es porque nuestra simbología siempre va a tomar horizontal. Cuando necesita un escáner 2D es cuando nuestra simbología no va a ser horizontal, sino que va a ser una mezcla entre lo horizontal y lo vertical. Y en este escáner es uno de los más vendidos en Colombia. Y este escáner ocupa, diría yo, que el primer lugar en Colombia porque es el que lee nuestra cédula. Hoy en día, con la nueva tecnología o con las nuevas tendencias de mercado de facturación electrónica, con el nuevo tipo de todo lo que nosotros hablamos en el mercado online, el mercado, todo se están inclinando mucho a los escáneres 2D o a los escáneres que van a leer códigos QR. Entonces, por eso los quiero llevar como muy a no de repetirles una ficha técnica, sino mostrarles la necesidad del mercado y cómo deben de elegir un escáner. En toda la parte de los escáneres también nosotros encontramos los escáneres, encontramos tres categorías de escáner: escáner fijos, escáner de mano, escáner empotrable y escáner inalámbricos. Entonces ya se nos vuelve una mezcla de la simbología con los tipos de escáner. Entonces, la primera pregunta que creería yo que le debe hacer a nuestro cliente es: ¿usted necesita un escáner 1D o 2D? Cuando yo hago esta pregunta, que si usted necesita un escáner 1D o 2D, yo tengo que apoyar mucho a mi cliente. El cliente a veces no va a entender que es un escáner 1D porque las simbologías no son fáciles. Entonces yo apoyo ahí diciéndole: usted va a leer qué tipo de mercado o qué va a leer con nuestro escáner. Entonces él dirá: voy a leer. La pregunta le puedo hacer: ¿vas a leer? ¿Va a leer cédula? ¿Lo va a leer por pantalla o lo va a leer en tipo inventario? Cuando la persona ya me define la simbología, si es 1D o 2D, yo ya entro a ver la otra pregunta. Mi cliente, me llevo en mi mente, mi cliente, ¿qué va a hacer con el escáner 1D o 2D? ¿Va a leer, lo va a necesitar a un escáner de mano o lo va a llevar a un escáner de mesa o simplemente va a ser un escáner inalámbrico? Entonces ya ahí entro a que son los tipos como posición que va a tener mi escáner o nuestros escáneres. Entonces encontramos aquí los escáneres de mano. ¿Por qué le llamamos escáner de mano? Porque son escáneres que yo los puedo utilizar por gatillo o que lo puedo dejar automáticamente con la marca Jónico. Entonces, en escáner de mano, ¿yo cuál encuentro acá? Encuentro que son escáneres
que voy a encontrar en el mercado como 1200, donde mi uso del 1200, ¿a dónde me lleva? Me lleva a puntos de venta, me lleva a despacho ligero, me lleva a trazabilidad. En 1250, el 1250 es un escáner que yo lo puedo llevar a tipos diferentes de mercado, como punto de venta, despacho ligero, trazabilidad. Casi encuentro que todos los escáneres me llevan a qué? A un mercado de retail, mercado de retail pyme. Me puede llevar al sector salud, el sector salud, cuando hablo del sector salud, pues hablo de inventario de una clínica. Cuando hablo del sector salud, también puede llevar a las farmacias. Y estos son como los tipos de mercados que yo voy llevando día a día. El escáner 1450 y el escáner 1950. Pero aquí, a pesar de que son escáneres de mano, yo ya hago la combinación de la tecnología si lo necesita 1D o 2D. Porque, por ejemplo, el escáner 1950 es uno de los escáneres más vendidos ahorita aquí en Colombia, pero ya es un escáner que es 2D, por lo tanto, este escáner tiene tiene un cubrimiento de lectura hasta 100, tiene una imagen de área, y encuentro que es un escáner, a pesar de que es de mano, que me va a leer código 2D. En los escáneres que yo encuentro en toda esta línea, siendo escáner de mano, pues acá también me combina los dos, escáner 1D y escáner 2D. ¿Cuándo debo yo vender? Les voy a poner un ejemplo práctico. ¿Cuándo debo yo vender, o qué pregunta, siendo de escáner de mano, yo debo hacerle a mi cliente? Le debo hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué va a leer siendo código 1 un lineal o siendo código 2D? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, el escáner 1250 o 1200, el 1250 es un escáner que su ancho de lectura es amplio. Entonces, ¿qué encontramos con este escáner? Este escáner es específico para leer los recibos, aquellos recibos de banco o de recibo de servicio, que es un poco horizontalmente amplio, es muy usado en 1250. En escáner, hay un escáner que es líder, que es específico para leer códigos dañados o códigos corrugados. Entonces, la categoría de escáner siempre se va basando a la necesidad de mi cliente. Cuando yo hablo de escáner, también encuentro que en las tres categorías, como les venía hablando ahorita, que estamos en escáner de mano, en las tres categorías también yo encuentro escáner fijos. Escáner fijos es aquel escáner que nuestro cliente quiere en el mercado, que no sea manipulado por la persona que lo está usando. Entonces ahí ya encuentro otra categoría de escáner donde es la necesidad este lo utilizan mucho en los supermercados, en las tiendas de barrio, en todos los supermercados donde la persona no quiere que el usuario le dé manejo manual. Por eso estamos hablando de un escáner de mano. Pero también encontramos en la tecnología de nuestros escáneres, el escáner industrial. Entonces estamos concentrados ahorita en todo lo que es un escáner de mano. Cuando yo me voy mucho a mi escáner de mano, me refiero a que la persona puede manipular, puede alzar el gatillo. Esto lo utilizan en qué mercados, si ustedes tienen que visualizar un poquito esto. Les voy a poner el ejemplo práctico de un supermercado que la persona necesita pasar la comida de las mascotas, que es un poco pesada. Entonces lo que hace la persona es alzar el escáner y baja y toma el código. Lo que no puede hacer con un escáner de mesa. Con un escáner de mesa no va a poder la persona manipular el escáner. Entonces, en los escáneres de mesa nosotros tenemos esto.
que llamamos escáner de mesa o escáner fijo. Hay muchos términos que lo cogen a uno a veces, que son como sinónimos de las mismas palabras. Por ejemplo, la persona habla y dice, lo quiero sobre la mesa. Cuando dice lo quiero sobre la mesa es un escáner fijo. Entonces ahí nosotros tenemos en los escáneres de mesa un escáner muy conocido en el mercado que es el 7120. El 7120 es un escáner que viene líder en el mercado aproximadamente de unos 8 años atrás. Ahorita la nueva tendencia de Honeywell, los nuevos modelos de Honeywell entra el 7190, tenemos el Genesis 7180, el Solaris 7980 y el Vaquez 3320. Estos son unos escáneres que están entrando a cierto tipo de mercados totalmente diferentes. Aquí en escáneres fijos les voy a dar como unos ejemplos donde son utilizados. El 7190, que es el escáner que yo creería y ya empezó a reemplazar el 7120. El 7120 es un escáner muy conocido por todos. Es la misma foto de este, simplemente que viene con código 1D. El 7190 ya viene con código 2D. Le voy a hacer acá como un paréntesis cuando yo hablo de código 2D y el diferencial de los códigos 2D. Yo en escáner de mano también tengo el escáner con código 2D, que ese es el escáner líder del lector de cédula. Aquí ya en la presentación manejo el 1950. Este es un escáner que venía anteriormente como el 1900. El escáner que lean cédulas, tenemos 3 en el mercado muy reconocidos. 1900, que salió del mercado y entró en 1950. Tenemos un escáner muy reconocido también que lee código 2D, que es el 7190. Todo escáner que sea código 2D va a leer cédula. Y un escáner que está entrando fuertemente en el mercado, que es el escáner 1470. Es un escáner que también nos va a leer cédula. ¿Qué diferencia tiene en todos? Porque todos son código 2D. Tenemos una gran diferencia, es a dónde voy a usar el escáner. ¿Será que mi cliente, al decirme que necesita un código 2D, lo va a necesitar solamente para leer cédula? Entonces yo ya aquí me voy con el escáner 1950, siendo un escáner que en cualquiera de las 3 categorías me va a leer cédula. Entonces encuentro acá, en esta categoría que les voy a mostrar, es un cuadro de todos los escáneres. Pero ¿qué encuentro yo? Que tengo los 3 escáneres que me leen cédula. Entonces, en los 3 escáneres que leen cédula, yo voy a encontrar el escáner 1950, que es el líder de cédula y que a qué mercado lo debo yo vender y cómo lo debo vender sabiendo que tengo 3 categorías de lector de cédula. Este escáner es muy usado en los kioscos, es muy usado en el sector salud, es muy usado para los desarrolladores de cédula, para los desarrolladores de software hoy en día que están en el sector de seguridad. Cuando hablo del sector de desarrolladores de software de sector seguridad, es aquellos personas que se han dedicado a desarrollar software para todo lo que son las constructoras, para conjuntos cerrados, para las empresas, para hacer alianza o los partners de ellos son las empresas de vigilancia. Ellos son, es el escáner líder para ellos. Ustedes estarán preguntando, pero si Flor María está diciendo que un escáner 7190 también me va a leer cédulas, sí, pero este es un escáner enfocado a la necesidad del retail. ¿Qué ganó el retail por tener este escáner 2D? Hay muchas retail o muchos supermercados que ya están sacando unos bonos o unas tarjetas puntos que va aliado a que esto lleve al segmento del mercado como fidelización de clientes. Entonces, ¿cuál va a ser la necesidad? La necesidad va a ser que le lea la cédula o un código QR, que le lea en pantalla y que le lea el producto. Entonces, si ve, aquí cumple las 3 reglas este escáner para todo tipo de supermercado. Entonces, pregunta primero que le dijimos que le hacíamos a nuestro canal. La primera pregunta es,
¿Qué tecnología va a usar? ¿Va a usar código 1D o va a usar código 2D? La otra pregunta es que nosotros le llegamos a nuestro canal es, ¿qué tipo de escáner necesita? ¿Necesita escáner de mano? ¿Necesita escáner fijo o de mesa? ¿O necesita escáner inalámbrico? Aquí tocamos la segunda pregunta. Porque si la persona necesita escáner fijo, este es el escáner líder en Colombia a supermercado pequeño o retail, que le llamamos nosotros. Cumple 3 categorías y reemplaza el 7120. Está entrando aquí en Colombia reemplazando el 7120. Ustedes dirán, el 7120 lo seguimos vendiendo. Sí, lo seguimos vendiendo y muchísimo. Promedio de venta que tenemos de 1000 escáner 7120. Se vende muy bien porque hoy en día todos los supermercados, todas las tiendas de barrio se quieren sistematizar. El 7120 diferencia que no es código 2D y que no lee en pantalla. ¿Listo? Y este tiene más velocidad. Tenemos otro escáner que es el Genis 7580. Escáner que se están usando mucho para el sector Oreca. El sector Oreca, cuando hablo del sector Oreca, se refiere a restaurantes, casinos. Este escáner se vende mucho para la parte de casinos. También es un escáner que maneja 2D y también lo hemos vendido para las talanqueras de parqueaderos, talanqueras de edificios, talanqueras de Transmilenio. Esos son como los ejemplos de mercado que puedo dar. El Solaris 7980 es un escáner que ya es siendo fijo, es de mesa empotrable. Esto es cuando ya la persona quiere un escáner que no sea movible de su stand, de su mesa. Y el 3320 es un escáner que por su modelo ha gustado mucho y está vendiendo a cualquier sector por su estilo y en los kioscos. Les gusta mucho para el tema de los kioscos. Entonces ahí terminaríamos el tema de escáner de mano, escáner fijo. Ahora vamos al tema de, siendo este un escáner de mano, viene incluida la base, es el escáner 1470. Estaría en la misma gama del 7190, del 7120, del 1950. Y es un escáner que ha gustado mucho porque él trae su base incluida. Es un escáner de una combinación que automáticamente trae la base, diferente a un escáner de mano 1950 que no trae la base. Y aquí encontramos los escáneres inalámbricos. ¿Cómo identifico yo en el mercado de Honeywell que es un escáner inalámbrico? Lo identifico porque todos los escáneres inalámbricos tienen el 2 al final, 1952, 1602, 1452. Todos estos son los escáneres, o sea, la terminología del 2 al final, de una vez me lleva a mí en una ficha técnica en la página de Honeywell o en una lista de precio que estoy hablando de un escáner inalámbrico. El 1202 es un escáner inalámbrico, pero de código 1D. El 1952 es un escáner inalámbrico, pero de código 2D. El 1602 es un escáner inalámbrico de código 2D. El 1452 encuentro que es un escáner inalámbrico de código 2D. O sea, de toda mi presentación que tengo acá, el único escáner 1D es el 1202. Aquí ustedes estarán preguntando, entonces, un escáner siendo inalámbrico, ¿cuándo lo va a usar 1D y cuándo lo va a usar 2D? Muy sencillo. El escáner inalámbrico 1D se vende, les voy a poner un ejemplo práctico, en las droguerías. Escáner vendido en la droguería, supermercado, todo escáner inalámbrico yo lo llevo a una pregunta que le hago a mi cliente cuando le digo,
ya salgo si lo necesita 1D, lo necesita 2D, cuando le digo lo necesita fijo, cuando lo necesita inalámbrico, cuando lo necesita de mano. Pero llevo a otra pregunta a mi cliente, es ¿qué va a leer? ¿Para qué lo va a usar? Si lo va a usar para que el mismo escáner le ayude a hacer inventario, yo le diría que tiene que vender un escáner 2D. Un ejemplo práctico, en una droguería, con un escáner de esto, casi todos los productos de droguería van a ser escáner, van a ser topología 1D. Entonces, va a ser inventario. Pues simplemente la persona toma el escáner de la base y se va al fondo donde tiene la medicina para saber el precio. O sea, no tiene que traer la caja a la caja de la medicina a donde está el soporte de pago. Simplemente se desplaza con el escáner y la lectura lo va a tomar dentro de la misma pantalla donde ella está hablando con su usuario. Usted, la primera pregunta que le hacen a uno siempre que va a hablar de un escáner inalámbrico es, ¿qué distancia me va a leer el escáner? Me le va a leer 10 metros de distancia. Si no, hay puntos ciegos. Entonces, este es como el mensaje de cuándo debo vender un escáner inalámbrico. El escáner inalámbrico 1952, como les decía, es código, el 1950, pues realmente está a la par de 1952, o sea, es un escáner específico para leer cédula. ¿A dónde necesitaría este escáner para leer cédula? Pues muy sencillo, siendo inalámbrico en un concierto, porque no solamente nos vayamos en un bar para no dejar entrar menores de edad, estoy dando como unos ejemplos del mercado de aquí en Colombia, en un concierto, menores de edad, no solamente miremos como la cédula, miremos los códigos QR, porque el hacer el escáner 2D le va a leer códigos QR. Este escáner es muy vendido, le llaman escáner de bolsillo al 1602. También tiene código 2D y lo bueno de este escáner es que trabaja por Bluetooth y va cargando los datos. El escáner 1452 es muy competitivo, como muy similar con el escáner 1952, simplemente que este nos permite manejar un software diferente. En el tipo de escáner que también nosotros tenemos, siendo escáner inalámbricos, tenemos todo lo que son los escáneres industriales. En los escáneres industriales de mano tenemos 3 categorías. ¿Qué diferencial tiene entre un escáner industrial a un escáner del mercado normal? El escáner industrial viene protegido toda la parte con normas IP, que son las que nos permite que el escáner, digamos, pueda caer y no se dañe porque él viene encauchetado. Este escáner, ¿dónde se vende o qué mercado lo utiliza? Que cuando el escáner es inalámbrico termina con una I al final o con un 1. ¿Puedo hablar? Sí. Iba en la parte final. ¿Y por qué se fue el sonido? No sé, todavía en ningún momento otro. ¿Qué le digo?
Hola, Alejo. ¿Y hace rato se fue? No, hace poquito que por eso bajé rápido. Grabando los webinars, pero es de lo más sabroso cuando no fue el sonido, dice. Y no pasa que lo grabé en un Camtasia o en algo así, para tenerlo bien y tal. Lo llegué a bailar. También lo puede dar. Pero pues que no se vuelvan problemas porque ella estaba contenta. Yo la vi toda emocionada. No. Y va bien. Pero que continúe. Oiga, José, que continúe y que eso lo hiciera ya se tiene que hacer que haga proyectos. No, pues todo el tiempo perdí. Te continúe el día. Si quieres, Pero ya voy a terminar, le digo que les entrego el cuadro comparativo y ya. repita el último pedazo, como para que ellos se me unan. Listo, señora Flor, ya puedes Estos continuar. webinars, ¿sabe qué debe hacerlo uno? Debería hacerlo con... ¿Qué compromiso tengo hasta ahora? Yo tengo que poner alarma, ya no es... Tengo tantas cosas en la cabeza, a las 9:16, los bolsos de Honeywell. La chinita que digo que ya estaba, esa chinita ahí no se llama, estará pensando en Pablo. Señora Flor. Ya la llamo. Se llama ya, ¿cómo es que llama Angie? No. Ya, pelota. Señora Flor, ya puedes continuar. Aló, hola amiguita, ¿puedo pasar por los bolsos, por favor? Aló, hola amiguita, ¿puedo pasar por los bolsos, por favor? Ya están listas las maletas de IZC Honeywell. ¿Y yo cómo hago para saber dónde quedé? Estaba acá, en la panel industrial. No, fue un minutico que se fue. O sea, sigo con el cuadro comparativo. Sí, yo ahí toda la parte. Cuando me vea aquí, yo le digo, el cuadro comparativo. Ya. Gracias. Aquí terminando el tema de escáner industriales, quiero mostrarles la pantalla o la ayuda que ustedes van a tener para elegir un escáner, todo lo que es el cuadro comparativo. En un escáner, el cuadro comparativo tiene algunas especificaciones que todo viene en la ficha técnica. Entonces, como todo viene en la ficha técnica, este escáner, ¿qué debo tener en cuenta? Esto no lo tiene solamente la marca Honeywell, esto lo tiene cualquier marca que venda escáner. Yo debo de mirar la conexión, si es alámbrico o inalámbrico. Cuando yo hablo de velocidad de lectura, la velocidad de lectura aquí me permite todos los centímetros que mi rayo, digamos, como que la luz del escáner lo lleva a que tome el código. Entonces, todo esto, la idea mía de esta charla del día de hoy, no es que ustedes se lleven una ficha técnica en la cabeza, porque para eso tenemos las ayudas de las páginas, la ayuda de la página de Honeywell, la ayuda de la página IZC, que es muy completa, la ayuda de una ficha técnica. Lo que tienes que llevar es, ¿qué necesito yo para vender un escáner? Saber, esas son lo clave de cómo vender un escáner. Entonces tenemos la conexión, alámbrico, inalámbrico. Velocidad de lectura es lo que me permite desde mi escáner al código que voy a leer.
Metodología de captura. Yo necesito saber si es un láser, imager lineal, imager de área. Interfaz. La interfaz son las conexiones. Si mi escáner va a trabajar, nosotros, entre toda la charla que yo tuve, no le nombré algo que tenemos aquí en inventario de IZC, que son los escáneres de conexión serial. Estos escáneres de conexión serial tenemos el 9540 y tenemos el 7120. Son escáneres que conexión serial nos lleva a hacer la configuración para aquellos supermercados o tiendas pequeñas de barrio que trabajan todavía con registradoras. Estos escáneres yo los tengo disponibles. Mi compañero que es gerente de Casio, nosotros manejamos la configuración con registradora. Tenemos el interfaz, que es lo que le estoy diciendo, que son las conexiones. Y tenemos la parte de industria, de manufacturas y bodegas, retail y todo esto, pues que era lo que les estaba hablando de los tipos de escáner. ¿Cuál escáner? Entonces, por ejemplo, tenemos un 7190. Este cuadro está disponible. El 7190 es un escáner alámbrico, o sea, me habla automáticamente la conexión. Me dice que tiene velocidad de 11.20 de lectura. Me dice que maneja un método de captura por láser y tiene una interfaz USB, que es uno de los más usuales porque tiene toda esta combinación de interfaces, pero el más usado es el USB. Y en la industria está para retail. Cuando hablamos de la industria de retail, podemos imaginarnos de todo lo que son las ferreterías que utilizan este escáner. Tenemos el 7580, también lo mismo, es un escáner alámbrico, entonces acá clasifica todos los escáneres alámbricos que tenemos en nuestra marca Honeywell. Entonces tenemos el 3320, 1200, 1250, el escáner 1300. Me voy a detener en este escáner. Escáner 1300, ¿a dónde se está vendiendo? ¿Cuál es el mercado? Es un escáner de código 1D, pero el único escáner de código 1D que lee por pantalla. Cuando yo les hablaba a ustedes que sacaban, que le voy a dar un ejemplo, Rappi, Merkeo, que va a la casa, le lleva el producto, entonces, ¿cuándo necesita usted un escáner que le lea en pantalla? Pues las promociones. Entonces llega usted con su celular y hay promociones que no son códigos QR, entonces van a necesitar un escáner que lea por pantalla y tenemos en 1300. Escáner que lea por pantalla código 2D, pues el 7190 también, el 1950, pero este escáner 1300, código 1D y le lee por pantalla. Tenemos acá el 1450, 1950, 1470. Escáner inalámbrico, 1472, 1202, 1952, 1602 y 1452, perdón. ¿Qué encontramos en escáner inalámbrico? Recuerde, el último número, si me termina en 2, es un escáner inalámbrico. Y así sucesivamente tenemos todas las velocidades de lectura en nuestro cuadro, tenemos todo el método de captura, o sea, qué método de captura necesito, volvemos al tema, láser, imager de área. Entonces, aquí encuentro todo, de todos los escáneres que más vendemos acá en Colombia. En los interfaces está la combinación de todos los interfaces. Y en la parte industrial, ¿cuál escáner le sirve para la parte industrial? Yo creo que con esto yo he terminado como mi primera parte de escáner, como la parte básica que ustedes deben de saber para leer un escáner. Yo creo que más adelante estaré dando unas especificaciones o grabando un webinar que sea categoría 2, donde ya podamos hablar un poquito más de los software que tiene Honeywell para las configuraciones. Entonces, muchas gracias por asistir al webinar. Les recuerdo, mi nombre es Flor María Olaya. Cualquier pregunta me la pueden hacer saber a mi celular 320-349-5379. Con el mismo número manejo WhatsApp y manejo teléfono. Que tengan un feliz día.